estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria en 10 puntos porcentuales ayer, en una decisión que tomó por sorpresa a muchos al tratarse del segundo recorte en abril. La tasa de pases pasivos quedó así en 60% de TNA y 82% de tasa efectiva anual. Fue la tercera baja en lo que va del 2024 y resalta la confianza que se tiene el gobierno en que está logrando bajar la inflación más rápido de lo que esperaba la gran mayoría de los analistas. La decisión también fue interpretada como una estrategia para apuntalar la licitación de títulos del Tesoro, restándole atractivo a los pases y haciendo que brillen más justamente esos bonos en pesos. Y también le quita aún más presión a las necesidades de emisión monetaria para remunerar los pasivos del central. Como comentábamos esta semana en el podcast, el gobierno ve la inflación de un dígito a la vuelta de la esquina y por debajo del 4% mensual en septiembre. 2. El gobierno anotó 2 títulos a su favor en los medios internacionales esta semana. El primero fue el del primer superávit financiero trimestral desde el 2008 y el segundo llegó ayer en Bloomberg News, que destacó al peso argentino como la moneda más apreciada del mundo en lo que va del año. Contrastando con la definición del propio Milei del peso como algo peor que el excremento, Bloomberg apuntó que el gobierno logró estabilizar la moneda a pesar de la crisis inflacionaria que había recibido. El peso no solo dejó de caer, sino que se fortaleció por un 25% frente al dólar en el mercado del MEP. Entre los factores que impulsaron ese rally estuvo la política fiscal de frenar el gasto, contener la demanda de dólares y haber logrado bajar la inflación desde la marca del 300% anual. Aunque la política de austeridad enfrenta todavía sus desafíos políticos, según escribieron en Bloomberg, viene generando confianza en el peso y reduciendo la presión sobre él. ¿Qué pasaría, sin embargo, sin cepo cambiario o controles a las importaciones? El tiempo dirá. 3. Pasó el susto después de haber incumplido con las expectativas de los analistas y Vista Energy cayó solo 1,5% ayer en la bolsa neoyorquina y buena parte de esa contención tuvo que ver con el guidance que dio la empresa de Miguel Galucho para lo que queda del 2024. La empresa, que había llegado a caer casi 10% en el aftermarket del miércoles, ahora espera producir un 37% más este año que en el 2023, llegando así a los 84.000 barriles diarios para el último trimestre de 2024. Además, Vista va a invertir $900 millones para potenciar la producción, habiendo invertido ya $760 millones en el 2023. Así las cosas, el grueso de los analistas pareció quedar conforme y hasta optimista después de conocer las proyecciones anuales de Vista, al considerar que no está en riesgo el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Al final, lo del miércoles a la noche pareció ser solo un susto. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,5% ayer. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,1% para Loma Negra y caídas de hasta 2,3% para Globant. Los bonos denominados en dólares cayeron por hasta 1,8%, el dólar blue cerró en 1.045 pesos, el MEP en 1.019 y el contado con liqui cerca de los 1.059 pesos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas salientes de la economía argentina. En esta semana que termina, el equipo económico del gobierno dejó ver algunas cartas que tenía escondidas. Reconoció que al cierre de la semana pasada aún tenía reservas netas negativas superiores a los $4.000 millones. Anticipó un horizonte sin cepo y competencia de monedas, como venía adelantando, pero también con política cambiaria flexible. Todo esto quedó reflejado en una presentación que realizó ante inversores el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante la visita oficial a Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, otra presentación, en este caso a cargo del secretario de Política Económica, Joaquín Cotani, reflejó que el equipo económico ve una desaceleración de la inflación mensual mucho más rápida este año que lo que anticipan los analistas. Para septiembre, en el gobierno ven una inflación en niveles del 3,8% mensual,
actual, muy por debajo del 6,2% que anticiparon los analistas que participaron del último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Con esta expectativa en mente, el Central dispuso ayer una nueva baja de la tasa de política monetaria. La llevó al 60% de tasa nominal anual, señal de que en el equipo económico confían en que la inflación continuará desacelerándose, pero también una estrategia para apuntalar el resultado de la licitación que realizó ayer la Secretaría de Finanzas. Otra medida importante que tomó esta semana el equipo económico del gobierno para favorecer el resultado de esta licitación fue volver a abrir una de las canillas de emisión que había cerrado, el financiamiento indirecto al Tesoro para sostener la curva de pesos SER. La idea del gobierno era que esos pesos volvieran en esta licitación y de esta manera se neutralizara el efecto monetario y permitiera que fuera más ordenado el proceso de desarme de bonos SER por el desplome de las expectativas de inflación. Pero volviendo a las expectativas de inflación, esta semana conocimos un dato muy auspicioso que reveló la consultora AlphaCast, que señaló que según las mediciones de alta frecuencia que realizan, la última semana mostró deflación, algo que no se observaba desde octubre de 2021. Pero además, otro de los datos salientes del trabajo de AlphaCast es que la inflación núcleo está en cero comparado con lo que ocurría 4 semanas atrás. Así lo explica Luciano Cohen, cofundador de AlphaCast y ex subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía. Claro, ¿cómo estás? Bueno, te cuento rápidamente. Nosotros, AlphaCast, somos una empresa de tecnología y de datos de economía y finanzas. Tenemos un sistema de inflación de alta frecuencia hace más de 10 años en el cual recolectamos varios millones de precios por día y con eso hacemos un nowcasting de inflación. Lo tenemos para Argentina, ahora lo estamos haciendo para Chile, para México, para Colombia. Ha tenido históricamente una buena capacidad predictiva de la inflación oficial, y básicamente lo que estamos viendo es algo que no habíamos visto nunca en la serie. Esta semana, la semana que pasó, vimos deflación, pero básicamente vimos una deflación, pero mucho más interesante lo que vimos es que la inflación núcleo de las últimas 4 semanas, es decir, hoy comparado con 4 semanas antes, está en cero. Y eso no lo habíamos visto nunca en más de 10 años. La inflación general obviamente sigue bastante alta porque fue un mes de fuerte suba de regulados, pero la caída de la núcleo fue muy abrupta. Esto posiblemente no se termine de reflejar en el índice de abril. INDEC en realidad lo que hace es mira todos los precios del mes de abril y los compara con todos los precios del mes de marzo, con lo cual lo que estamos viendo está sucediendo recién a fin de mes y no llega a afectar tanto digamos el promedio. Se va a ver fuerte en mayo, pero el cambio de la tendencia es muy marcado. Nunca en 10 años habíamos visto algo así. No fueron estos los únicos temas salientes de esta semana que termina. También se destacó la confirmación de que Argentina cerró el primer trimestre del año con superávit financiero, algo que no ocurría para un trimestre desde 2008. El resultado fue anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional el lunes, lo que simboliza la importancia que el gobierno le otorga a mantener las cuentas equilibradas. En ese contexto creo que deben interpretarse las declaraciones de Milei del miércoles a la noche en la cena de Fundación Libertad. Ahí el presidente argentino, ante la atenta mirada del expresidente Mauricio Macri, del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y del expresidente de gobierno de España, José María Aznar, Milei destacó los logros de su gestión, pero también se burló de sus detractores. Más allá de esos exabruptos, sobresalió que Milei relativizó la importancia de las reformas que su gobierno intenta pasar por el Congreso. Tiren la ley bases, hagan lo que quieran, total con el programa vamos a lograr todo a pesar de la política, dijo. De esta manera sugirió que el ancla fiscal es innegociable, más allá de lo que ocurra con la ley de bases y el paquete fiscal que se votarán el lunes que viene en diputados. Independientemente de esa relativización, el tratamiento de las reformas que impulsa Milei será seguramente uno de los temas que estará siguiendo con atención el mercado la semana que viene y un tema que abordaremos el viernes que viene cuando nos reencontremos en una nueva edición del cierre de la semana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer en Radio Mitre el economista Philip Bagus, al que Milei citó esta semana en la cena de la Fundación Libertad. Se utiliza la deflación o el miedo a la deflación para justificar la inflación, pero la deflación no es un problema, simplemente implica que los precios caen y pueden caer por incrementos de la productividad, de crecimiento, y es lo más sano y lo más natural. Está claro que hoy por hoy un poco de deflación no le vendría mal al consumidor argentino.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.